Los años 60 fueron una locura sobre ruedas. La década de los 60 fue una época de creatividad sin límites en la industria automotriz. Mientras algunos fabricantes creaban modelos icónicos que marcaron historia, otros llevaron sus diseños a niveles tan extraños que hoy nos preguntamos, ¿en qué estaban pensando? Desde formas futuristas hasta ideas que desafiaban toda lógica, estos coches parecen sacados de una película de ciencia ficción, pero fueron reales. En este video, te mostraremos 10 de los coches americanos más extraños de los años 60 que te dejarán con la boca abierta. Algunos fueron innovadores, otros fracasos rotundos, pero todos tienen algo en común. Son simplemente increíbles. Antes de empezar, no olvides dejar tu like, suscribirte a Fanáticos del Motor y activar la campanita para no perderte ningún video sobre la historia más loca del automovilismo. Arranquemos. Número 1. Studebaker Avanti. En la década de 1960, Studebaker se encontraba en una situación crítica. La marca, que alguna vez fue pionera en innovación automotriz, estaba perdiendo relevancia y necesitaba urgentemente un modelo revolucionario para cambiar su destino. La respuesta fue el Avanti, un automóvil que parecía sacado de una película futurista. Sin embargo, había un problema. Tal vez su visión del futuro llegó demasiado temprano. Imagínate esto. Estamos en 1962. Las calles están llenas de enormes coches cromados con parrillas imponentes, símbolos de la estética de la época. De repente aparece el Avanti, sin parrilla, con faros integrados y una carrocería aerodinámica de fibra de vidrio. No era un automóvil común, parecía más bien una nave espacial sobre ruedas. Diseñado por el legendario Raymond Loewy, el Avanti representaba una ruptura total con lo establecido, un símbolo de modernidad nunca antes visto. Y quizá eso fue precisamente lo que jugó en su contra. Su diseño era tan vanguardista que mucha gente no lo comprendió y simplemente lo rechazó. Pero no te dejes engañar por su apariencia. Este vehículo no solo destacaba por su estética fuera de lo común, sino también por su desempeño. Bajo el capó, Studebaker equipó al Avanti con un motor V8 de 4.7 litros, capaz de desarrollar hasta 335 caballos de fuerza en su versión sobrealimentada. En términos de rendimiento, esto le permitía acelerar de 0 a 100 km por hora en poco más de 7 segundos, un tiempo impresionante para su época. El verdadero problema fue que Studebaker no pudo fabricar suficientes unidades. Entre 1962 y 1963 solo se produjeron 4.643 Avantis, lo que selló su destino comercial. Y aquí viene la ironía. Aquel coche que en su lanzamiento casi nadie quiso comprar, hoy es un objeto de culto. Un Avanti bien conservado puede superar los $50,000 en el mercado de coleccionistas y aún cuenta con fanáticos que lo consideran uno de los automóviles más injustamente subestimados de la historia. Número 2968, AMC MX. Si hay algo que siempre ha fascinado a los estadounidenses, es un buen muscle car. Ahora bien, ¿qué pensarías si te dijera que en 1968 un fabricante decidió romper con la norma y reducir las dimensiones de un muscle car para crear una versión más compacta pero igual de potente? Suena inusual, ¿verdad? Pues eso es exactamente lo que AMC hizo con el AMX. Un automóvil con todas las credenciales para triunfar, pero que terminó convirtiéndose en uno de los modelos más peculiares de su época. Imagina la escena. Estamos en plena década de los 60, la época dorada de los muscle cars. Modelos como el Camaro, el Mustang y el Charger dominaban las calles con su diseño imponente y agresivo. Y de repente, AMC, una marca más asociada con coches económicos, decide ir en contra de la corriente y replantear lo que un muscle car debería ser. El resultado fue el AMX, esencialmente
un Javelin modificado con una distancia entre ejes más corta y solo 2 puertas, algo poco común en el segmento. La idea detrás de este vehículo era clara: hacerlo más ligero, más ágil y, por supuesto, dotarlo de un motor descomunal. Y cuando hablamos de potencia, no es exageración. El AMX montaba un motor V8 de 6.4 litros que, dependiendo de la versión, podía generar entre 315 y 420 caballos de fuerza. Gracias a su menor peso, era capaz de acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de 7 segundos, una cifra que lo colocaba a la par de los muscle cars más legendarios de la época. Además, se convirtió en el primer automóvil de producción estadounidense en contar con un velocímetro que marcaba hasta 257 kilómetros por hora, una clara declaración de intenciones. Este coche estaba diseñado para la velocidad. Sin embargo, a pesar de su impresionante rendimiento, el AMX nunca logró igualar las ventas de sus rivales. Su diseño, demasiado compacto para ser considerado un auténtico muscle car, pero demasiado deportivo para encajar en otro segmento, generó cierta confusión entre el público. En total, solo se fabricaron 19.134 unidades entre 1968 y 1970, convirtiéndolo en un modelo raro y muy apreciado por los coleccionistas. Curiosamente, aunque no fue un gran éxito comercial, el AMX dejó su huella en la historia del automovilismo. Fue uno de los pocos muscle cars que combinaba potencia con maniobrabilidad, y el legendario piloto Craig Breedlove incluso utilizó un AMX para batir récords de velocidad. Hoy en día, encontrar uno en buen estado puede costar fácilmente más de $8,000, lo que demuestra que, aunque en su momento parecía un concepto extraño, este muscle car compacto logró ganarse un lugar en la historia. Si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte al canal para más contenido. Activa la campanita para no perderte ningún video. Número 3. 1962 Dodge Dart. ¿Alguna vez has visto un coche que parece mirarte de reojo? Pues bien, el Dodge Dart de 1962 probablemente fue uno de los primeros en lograrlo. Con sus faros desalineados, un frontal redondeado y líneas asimétricas, este modelo dejaba a más de uno rascándose la cabeza. Si los autos pudieran reflejar emociones, este sin duda tendría una expresión de absoluta confusión. Durante la década de 1950, Dodge había producido vehículos elegantes e imponentes, pero en 1962 decidieron romper con la tradición y lanzar un Dart con un diseño, digamos, poco convencional. Su parte delantera tenía una forma curvada, con faros a diferentes alturas, que generaban una apariencia algo desconcertante. Los costados estaban marcados por pliegues irregulares y un diseño que parecía improvisado. Y la parte trasera, bueno, parecía que alguien olvidó terminar el boceto. Sin embargo, bajo su aspecto extraño, el Dodge Dart escondía un desempeño sorprendente. Se podía equipar con un motor de 6 cilindros de 3,7 litros o, para quienes buscaban más potencia, un V8 de 6,8 litros que alcanzaba hasta 415 caballos de fuerza en su versión más extrema. Esto significaba que, aunque pareciera salido de otro planeta, en un semáforo podía dejar atrás a más de un deportivo. Pero ¿por qué este diseño tan peculiar? La culpa fue de Chrysler. Apostaron por autos más compactos para los años 60 y redujeron el tamaño del Dart, pero el mercado no estaba preparado para eso. Para colmo, la estética poco atractiva no ayudó, lo que resultó en ventas decepcionantes y la necesidad de rediseñar el modelo en los años siguientes. Lo irónico es que, con el paso del tiempo, esta rareza del diseño se ha convertido en una joya para coleccionistas. Hoy en día, un Dodge Dart de 1962 bien conservado puede venderse por más de $50,000,
precisamente por ser una aberración automotriz. Un modelo tan inusual que terminó convirtiéndose en un clásico peculiar dentro de la historia de los muscle cars. Y ahora dime, ¿crees que el Dodge Dart de 1962 fue injustamente subestimado o merece su lugar entre los autos más extraños jamás fabricados? Déjame tu opinión y prepárate, porque esta lista apenas comienza. Número 4. 1967, Cadillac Eldorado. Si hay un automóvil que personifica el exceso estadounidense, ese sin duda es el Cadillac Eldorado. Era un coche enorme, descomunal, con un capó que parecía extenderse sin fin y una parte trasera igualmente imponente. Su carrocería contenía más metal que algunas estructuras, lo que para muchos lo convertía en el epítome del lujo y la grandiosidad, mientras que otros lo veían como una muestra de extravagancia desmedida. Para comprender el Eldorado, hay que situarse en la mentalidad de los años 60. Cuanto más grande y vistoso era un coche, mayor era su estatus. Y ningún fabricante llevó esta filosofía tan lejos como Cadillac. El modelo de 1967 representó un intento de modernizar su clásico sin perder su esencia ostentosa. ¿El resultado? Un coupé de 2 puertas con tracción delantera y un capó tan inmenso que parecía capaz de ocultar un portaaviones. Bajo ese enorme capó se encontraba un motor V8 de 7.0 litros con 340 caballos de fuerza. No era precisamente un deportivo, pero tampoco lo necesitaba. Su propósito era ofrecer una conducción suave, casi como flotar sobre la carretera, y en ese sentido cumplía a la perfección. Su diseño, sin embargo, generó opiniones divididas. Con líneas rectas y angulares, intentaba proyectar una imagen futurista sin abandonar la grandilocuencia de los Cadillac clásicos. El resultado fue un frontal largo y bajo, seguido de un techo recto y una parte trasera que parecía extenderse sin fin. Para algunos, era un barco sobre ruedas. Para otros, una audaz combinación de elegancia e innovación. ¿Por qué se recuerda aún hoy? Porque, a pesar de su aspecto desmesurado, el Eldorado marcó una nueva era para Cadillac. Fue uno de los primeros grandes modelos de lujo con tracción delantera, algo inusual en la época, y sentó las bases para los futuros vehículos de alta gama de la marca. Hoy, un Eldorado de 1967 bien conservado puede superar los $6,000, y muchos siguen considerándolo una de las últimas grandes expresiones del lujo automovilístico estadounidense. Número 5. 1961, Plymouth Fury. Si algún coche parece sacado directamente de un sueño futurista de los años 50, ese es el Plymouth Fury de 1961. Con un diseño que desafiaba cualquier lógica convencional, este modelo presentaba faros desalineados, un capó flotante y una parte trasera con aletas de tiburón gigantes, como si hubiera sido diseñado por un apasionado de las naves espaciales. Su intención era ser todo al mismo tiempo: deportivo, elegante e imponente. Pero el resultado fue un coche que muchos consideraron simplemente extraño. Para entender su diseño, hay que recordar que en los años 50, los fabricantes competían por hacer que sus autos se vieran lo más futuristas posible. Sin embargo, al entrar en los años 60, los gustos cambiaron y la tendencia se inclinó hacia líneas más sobrias y equilibradas. Plymouth, sin embargo, no recibió el memo y lanzó el Fury con una estética que parecía sacada de una caricatura retrofuturista. El frontal era todo un espectáculo. Los faros asimétricos daban la impresión de estar torcidos y estaban separados por una parrilla peculiar que parecía haber sido tomada de otro modelo. Los laterales estaban repletos de pliegues y detalles que no parecían encajar entre sí, como si los diseñadores hubieran decidido incluir todas sus ideas sin filtro. Pero el verdadero punto de atención era la parte trasera. Las aletas de tiburón, una moda de los 50 ya en declive, fueron llevadas al extremo,
con dimensiones desproporcionadas que parecían listas para cortar el viento como las alas de un avión de combate. Sin embargo, el Fury no era solo una cuestión de apariencia llamativa. Bajo su excentricidad se escondía un rendimiento notable. Equipado con un motor V8 de 6.3 litros y 375 caballos de fuerza, era uno de los coches más potentes de su época. Con una transmisión automática controlada por botones en el tablero, podía acelerar de 0 a 100 km por hora en menos de 8 segundos, una hazaña impresionante para un coche de su tamaño y peso. A pesar de su potencia, el público simplemente no compró la propuesta. Las ventas fueron bajas y el modelo de 1961 terminó siendo uno de los últimos Plymouth con un diseño tan extremo. En los años siguientes, la marca adoptó un enfoque más discreto, dejando atrás la era de los coches con estética espacial. Hoy en día, el Plymouth Fury de 1961 es un clásico de culto, buscado por coleccionistas precisamente por su apariencia extravagante. Un ejemplar bien conservado puede superar los $80,000, y quienes poseen uno saben que conducen uno de los automóviles más audaces y singulares jamás fabricados. Ahora dime, ¿crees que el Fury de 1961 fue una obra maestra incomprendida o simplemente uno de los diseños más extraños de la historia? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque el próximo coche de nuestra lista marcó el inicio de una historia que sigue viva hasta el día de hoy. Número 6. 1963 Jeep Wagoneer. Cuando piensas en un SUV hoy en día, probablemente imaginas un vehículo sofisticado, repleto de tecnología y pensado para la comodidad familiar. Sin embargo, en 1963, cuando Jeep lanzó el Wagoneer, el concepto de SUV ni siquiera existía. Y quizá por una razón válida. Este modelo tenía más aspecto de camión adaptado para el uso cotidiano que de un vehículo realmente familiar. Imagina la escena en los años 60. Los automóviles grandes y lujosos dominaban el mercado, mientras que los todoterrenos eran casi exclusivos de militares, granjeros y aventureros. En medio de este panorama, Jeep presentó el Wagoneer, un modelo que combinaba la comodidad de un sedán con la robustez de un todoterreno. La idea era revolucionaria, pero el diseño no ayudaba demasiado. Su carrocería cuadrada, faros diminutos y una estética poco convencional hacían dudar si pertenecía más a un camino de montaña o al estacionamiento de un supermercado. Sin embargo, más allá de su apariencia, su nivel de innovación fue real. El Wagoneer se convirtió en el primer SUV de lujo del mundo, incorporando características nunca antes vistas en un vehículo con tracción en las 4 ruedas, transmisión automática, dirección asistida e incluso aire acondicionado, elementos impensables en un coche diseñado para atravesar terrenos difíciles. Además, estaba equipado con motores de 6 cilindros o un V8 de 5.4 litros, que entregaba hasta 250 caballos de fuerza. A pesar de su apariencia de camión disfrazado de coche familiar, el Wagoneer terminó dando origen a un nuevo segmento automovilístico. Abrió el camino para todos los SUV modernos, desde el Jeep Grand Cherokee hasta los lujosos Range Rover. Y aquí está la paradoja. Lo que en su época parecía un diseño extraño, hoy es considerado un clásico. Actualmente, las unidades restauradas pueden alcanzar valores superiores a los $100,000. Número 7. 1960 Chevrolet Corvair. ¿Has oído hablar de un coche que casi arruina la reputación de una marca? Pues bien, el Chevrolet Corvair es uno de esos casos. Con un motor trasero, un diseño poco convencional y un comportamiento en carretera que podía resultar peligroso, este modelo nació como una apuesta innovadora para competir con los automóviles europeos, pero terminó convirtiéndose en uno de los más polémicos en la historia de la industria automotriz estadounidense. Imagina a Chevrolet,
una marca acostumbrada a fabricar muscle cars potentes y sedanes elegantes, de repente lanzando un coche completamente diferente. El Corvair fue la gran apuesta de General Motors para competir con el Volkswagen Escarabajo y otros vehículos compactos que comenzaban a ganar popularidad en Estados Unidos. Sin embargo, a diferencia del Escarabajo, este modelo tenía un motor de 6 cilindros refrigerado por aire colocado en la parte trasera, una decisión arriesgada para el mercado estadounidense de la época. Además, carecía de una parrilla frontal tradicional, lo que le daba un aspecto minimalista pero inusual para los consumidores acostumbrados a los cromados de los años 50. El verdadero problema, sin embargo, no era solo su diseño, sino su comportamiento en carretera. La suspensión trasera tenía un defecto crítico que podía hacer que el coche perdiera estabilidad en curvas cerradas. Si el conductor no sabía cómo manejarlo, un trompo era casi inevitable. La situación se volvió tan grave que el activista y abogado Ralph Nader escribió un libro entero sobre su falta de seguridad, titulado Unsafe at Any Speed, inseguro a cualquier velocidad, lo que selló su destino. A pesar de todo, el Corvair tenía puntos positivos. Fue un coche innovador para su época, y en sus versiones más potentes incluso incluía un motor turbo, algo poco común en los años 60. Además, influyó en otros modelos de General Motors y dejó una huella en el diseño automotriz. Sin embargo, su reputación negativa pesó más, y en 1969 Chevrolet detuvo su producción. Hoy en día, un Corvair bien conservado puede alcanzar un valor de hasta $50,000. Si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte al canal para más contenido. Activa la campanita para no perderte ningún video. Número 8. 1968. Ford Torino GT Fastback. Si hay un coche que intentó sumarse a la moda de los fastbacks deportivos, pero terminó llevándolo al extremo, ese es el Ford Torino GT. La intención era crear un competidor elegante para los muscle cars de la época, pero el resultado fue, cuanto menos, peculiar. El Torino GT tenía un capó largo, como todo muscle car que se respetara, pero lo que realmente llamaba la atención era su techo trasero inclinado de manera exagerada, dándole un perfil desproporcionado. Dependiendo del ángulo, parecía que el coche se estaba derritiendo hacia atrás. En los años 60, los fastbacks eran tendencia, inspirados en los coches de carreras, pero mientras modelos como el Mustang y el Dodge Charger lograron mantener un equilibrio en su diseño, el Torino se pasó de la raya. La inclinación extrema del techo hacía que la parte trasera pareciera baja y comprimida, dándole una apariencia extraña. Bajo el capó, sin embargo, el Torino GT no decepcionaba. Podía equiparse con motores V8 impresionantes, incluyendo el 428 Cobra Jet de 7.0 litros que, aunque Ford declaraba 335 caballos de fuerza, en realidad superaba los 400. El problema era su peso, que afectaba su rendimiento en comparación con sus rivales. A pesar de su estética debatible, el Torino GT Fastback encontró su público. Se convirtió en coche de persecución en películas de acción y fue adoptado por pilotos de carreras de aceleración debido a su aerodinámica. Sin embargo, nunca alcanzó el nivel de éxito del Mustang o del Charger y con el tiempo cayó en el olvido. Hoy, un Torino GT bien conservado puede superar los $50,000, pero sigue siendo un coche que divide opiniones. 9963 Studebaker Wagoneer. ¿Alguna vez has visto un coche que parece que le falta una pieza? Esa era exactamente la impresión que daba el Studebaker Wagoneer. La idea detrás de su diseño era innovadora. Un station wagon con un techo retráctil, lo que permitía transportar objetos altos sin necesidad de una camioneta. Sin embargo, el resultado final hacía que pareciera incompleto y además presentaba problemas estructurales. En los años 60,
Las station wagons eran el vehículo familiar por excelencia. Eran cómodas, espaciosas y seguras. Pero Studebaker, siempre buscando innovar, decidió diferenciarse con un techo trasero deslizante. En teoría, esto lo hacía más versátil, permitiendo transportar refrigeradores, muebles o incluso tablas de surf. En la práctica, generó más inconvenientes que ventajas. Cuando el techo estaba cerrado, el coche parecía normal, pero al abrirlo, daba la sensación de estar inacabado. Además, el ajuste del techo no era perfecto, lo que provocaba filtraciones de agua en días lluviosos. Para empeorar las cosas, la carrocería no estaba reforzada adecuadamente para compensar la falta de estructura del techo, lo que hacía que el coche se deformara con el tiempo o en terrenos irregulares. Conducir un Wagoneer podía significar notar cómo tu coche cambiaba de forma, algo poco tranquilizador. Sin embargo, hoy en día, este modelo ha adquirido un estatus de clásico raro. Como Studebaker cerró poco después de su lanzamiento, se fabricaron pocas unidades, lo que lo ha convertido en una pieza valiosa para coleccionistas. Actualmente, un Wagoneer bien conservado puede valer más de $40,000. Número 10. Studebaker Wagoneer. Finalmente, el Studebaker Wagoneer de 1963 parecía un coche al que le faltaba una pieza. Su idea no era mala, un station wagon con techo deslizante que permitiera transportar cargas más altas sin necesidad de una camioneta. El problema era que el resultado final hacía que el coche pareciera incompleto, y además tenía serios problemas estructurales. Los station wagons eran muy populares entre las familias estadounidenses de los años 60 por su espacio, comodidad y seguridad. Pero Studebaker quiso innovar con algo diferente. Imaginó un coche que pudiera ser tanto un vehículo familiar como un utilitario versátil. Así nació el Wagoneer, con un techo trasero retráctil que permitía a los pasajeros transportar objetos altos, como refrigeradores o tablas de surf. En teoría, parecía una revolución. En la práctica, no salió tan bien. El diseño no ayudaba, y cuando el techo estaba cerrado, el Wagoneer parecía un station wagon normal, pero al abrir la parte retráctil, se veía incompleto. Además, el ajuste del techo no era perfecto, lo que causaba filtraciones de agua. La carrocería tampoco fue reforzada para compensar la falta de estructura del techo, lo que significaba que el coche podría deformarse en terrenos irregulares o con un uso intenso. Aunque el Wagoneer fue un fracaso en su época, hoy en día se ha convertido en un raro y valorado clásico. Un modelo bien conservado puede alcanzar los $40,000, un destino curioso para un coche que en su momento casi nadie quería comprar. Para cerrar con broche de oro este recorrido por los coches más extraños de los años 60, solo queda reflexionar sobre cómo, en esa época, la industria automotriz no temía romper las reglas y soñar en grande. Desde innovaciones futuristas que adelantaron su tiempo, hasta diseños tan inusuales que dejaron una huella imborrable en la historia. Aunque algunos de estos modelos no lograron el éxito comercial que esperaban, hoy son considerados verdaderas joyas del coleccionismo y siguen demostrando que, a veces, lo raro puede convertirse en un clásico. Si te has quedado sorprendido con estos autos tan peculiares, no olvides dejar tu like, comentar cuál de ellos te parece más fascinante y compartir este video con tus amigos para que todos puedan conocer la locura sobre ruedas de los años 60. Nos vemos en el próximo video, fanáticos del motor.